Bienvenidos a Factor Sorpresa, yo soy Laura Hernández y el día de hoy te estaré presentando nuestro resumen semanal del 6 al 10 de diciembre, así que quédate con nosotros, comenzamos. En otras noticias, los demócratas y republicanos mantienen actualmente un equilibrio del 50-50 en el Senado. Bajo esta situación, el senador Joe Manchin se ha convertido en uno de los políticos más poderosos del país. Sin el voto de Manchin, los proyectos de ley de los demócratas clave están condenados. Y bueno, les compartimos que este jueves pasado, el senador Manchin emitió una declaración en la que se oponía a la orden ejecutiva de Biden sobre el mandato de vacunación obligatoria, que establece que las empresas con más de 100 empleados tienen hasta el 4 de enero para que sus trabajadores se vacunen contra el COVID-19 o si no se sometan a pruebas periódicas. En su declaración, Manchin dijo que no votaría para cerrar el gobierno por razones puramente políticas en un momento de la actual pandemia del COVID-19 y la aparición de una nueva variante, refiriéndose al Omicron. Hay demasiado en juego para el pueblo estadounidense, pero no apoya ningún mandato gubernamental de vacunas para las empresas privadas. Así que está decidido a apoyar firmemente un proyecto de ley para anular el mandato de vacunación del gobierno federal para las empresas privadas. Manchin dijo lo siguiente, y ahora lo cito. Los empleadores privados que tienen el deber de proteger a sus empleados de la infección por COVID-19 deben ser incentivados y no penalizados. Y es que los tribunales federales ya han bloqueado los mandatos de vacunación de Biden en varios estados y la mayoría de los estadounidenses se oponen a ellos, por mucho que intenten saltarse la Constitución para imponer estos mandatos en cada estado y por mucho que mientan, el desgobierno federal no tiene derecho constitucional de imponer vacunas. Ese derecho pertenece a cada uno de los estados. Ahora hablemos sobre la nueva empresa de redes sociales del expresidente Donald Trump, que ha conseguido un acuerdo de $1.000 millones de inversores para cotizar en la bolsa de valores en los Estados Unidos. Trump está tratando de construir una plataforma de medios sociales llamada Truth Social para competir con las grandes empresas tecnológicas izquierdistas que aprovechan toda ocasión para darle mala fama. Anunció el 4 de diciembre que su medio de comunicación llegó a un acuerdo de fusión con la empresa Digital World Acquisition Corporation para salir a la bolsa en octubre con una valoración de $875 millones, incluida la deuda. El negocio de las redes sociales está ahora valorada en casi $4.000 millones. Esto según el precio de las acciones del Digital World al cierre de la cotización del viernes. Su anuncio en octubre de una próxima alternativa tecnológica impulsó gran parte de la negociación. La negociación de las acciones del Digital World se ha detenido en varias ocasiones mientras el precio se disparaba, obteniendo más de $293 millones en la venta de unos 4,8 millones de acciones, y algunos dicen haber ganado miles de dólares con las acciones. Digital World Acquisition Corporation dijo que aportará hasta $293 millones a la asociación con la empresa de medios de comunicación de Trump, lo que eleva la recaudación total a unos 1,250 millones de dólares. En un comunicado, Trump, presidente del grupo, dijo que a medida que el balance se amplía, el grupo Trump de medios y tecnología estará en una posición más fuerte para luchar contra la tiranía de las grandes tecnologías. Estamos enviando un importante mensaje de que la censura y la discriminación política debe llegar a su fin. La empresa pretende ser una fuerza mediática que compita con el consorcio de medios de comunicación de izquierda en la lucha contra la censura de las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, que restringen la libertad de expresión y ofrecer una plataforma fiable para la comunicación libre a quienes la deseen. El grupo también planea lanzar servicios de streaming digital, servicios de noticias y otros servicios. Trump sigue siendo censurado, digamos que prohibido, expulsado de Twitter, Facebook y otras plataformas importantes. Esto sucedió antes de dejar el cargo en enero. Aún así, su influencia continúa. Y bueno, el doctor Omar Amara, médico de urgencias y exteniente coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos,
dijo el 1 de diciembre que la variante Omicron del COVID-19 puede proporcionar inmunidad natural sin inducir una enfermedad grave, ya que los síntomas hasta ahora han sido más como un resfriado común leve. Esto sucedió en Sudáfrica. Hamada dijo que sí es más infeccioso, pero menos virulento o grave, y puede ser una buena manera de inmunizar a la gente sin depender necesariamente de una vacuna que no es muy eficaz. El 3 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo que Omicron ya se había detectado en 38 países frente a los 23 detectados 2 días antes. También se han notificado variantes de Omicron en 11 estados de Estados Unidos, incluidos 15 casos en personas vacunadas. Se ha confirmado que uno de estos casos se ha recuperado del COVID-19 con inmunidad natural. Según Hamada, la eficacia de la vacuna actual contra esta nueva variante está por verse, ya que la variante Omicron tiene unas 2 docenas de mutaciones en la proteína de la espiga. Mientras tanto, Moderna podría estar probando y preparando para su autorización en marzo la presentación de una vacuna de refuerzo del COVID-19 contra la variante Omicron. Esto informó el presidente de la empresa, que habló con Reuters el pasado 1 de diciembre. Esta ola de la nueva variante del virus de Omicron, que se extiende rápidamente, ha vuelto a causar pánico en todo el mundo. Pero el Dr. Harvey Risch, epidemiólogo de Yale, afirma lo siguiente. Él dijo, y lo cito: el temor de la gente fue en realidad creado artificialmente por las mal llamadas autoridades médicas cuando el virus se propagó por primera vez el año pasado. Esta fobia desmedida afecta a casi todo el mundo y a mucho más personas de las que realmente están infectadas. Estas supuestas autoridades han estado afirmando que todo el mundo está en riesgo, que cualquiera puede morir por contraer el virus y que todo el mundo tiene que quedarse en casa para protegerse y de este modo proteger a la sociedad. Para dar un ejemplo de cómo el comunismo mundial creó el pánico con esta pandemia, recordemos que durante los 2 primeros meses de la epidemia se impusieron en Estados Unidos estrictas normas de cierre y mascarilla. Señor Biden dijo que entre el 96 y el 98% de los estadounidenses se debían vacunar contra el COVID-19 antes de que el país pudiera volver a la normalidad. También creó la retórica de que los estadounidenses no vacunados básicamente son los culpables de que el país no se haya podido recuperar aún económicamente. Según los Centros de Detección de Enfermedades, los CDC, hasta el 4 de diciembre, algo más del 70% de los adultos estadounidenses se habían vacunado completamente contra el virus, mientras que el 23,9% había recibido una dosis de refuerzo. Aunque las tasas de vacunación varían mucho de un lugar a otro, una oleada tras otra de brotes nos ha demostrado que el descenso de las tasas de infección no ha estado claramente correlacionada con un aumento de las tasas de vacunación. En general, dice el Dr. Harvey Risch, que se trata de una pandemia muy selectiva y predecible. Marca una gran diferencia entre los jóvenes y los ancianos, entre los sanos y los enfermos crónicos. Así que podemos saber rápidamente qué personas están en alto riesgo. En otras noticias, escuchen esto. Los republicanos esperan ya con impaciencia las elecciones de mitad de mandato del 2022 para restablecer su mayoría en el Congreso y conseguir una victoria presidencial en el 2024. El presidente Joe Biden y el Congreso Demócrata están tocando fondo en términos de apoyo público gracias a sus desastrosas políticas de extrema izquierda que han llevado a una inflación galopante, al caos en la frontera sur, una retirada caótica y sin parangón de Afganistán, a una pandemia que no ha llegado a su fin, una alarmante recaída en la dependencia energética y a una sensación de impotencia pública frente a la creciente agresión exterior de China y Rusia. El miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Chuck Fleischmann, dijo que esta administración ha sido demasiado a la izquierda en comparación con cualquier otra en la historia de los Estados Unidos. Y nunca se ha visto a una administración llevar al país en una dirección tan equivocada en un periodo tan corto de tiempo. Las políticas socialistas actuales siempre han sido erróneas y lamentablemente están destruyendo el país. Él dijo lo siguiente y lo cito:
El Partido Republicano tendrá que luchar contra esto de todas las maneras posibles. Un partido republicano unido sería lo suficientemente fuerte como para moderar al menos algunas de las políticas de extrema izquierda de Biden. Luego, por su parte, Jim Jordan, representante de Ohio, también dijo lo siguiente: cuando recuperemos nuestra mayoría en el Congreso, nos pondremos las pilas y seguiremos luchando contra las políticas demenciales de la izquierda y evitaremos que el desgobierno de Biden siga avanzando por el camino de la destrucción del país. Y bueno, asimismo, Grover Norquist, presidente de Americans for Tax Reform, ATR por sus siglas en inglés, dijo que una vez que los republicanos recuperen el control del Congreso y de la Casa Blanca, lo primero que harán será restaurar todas las agendas políticas de los años de Trump, tanto si Trump vuelve a la Casa Blanca como si no. Los republicanos aprovecharán cualquier oportunidad para restaurar sus políticas. Jim Jordan comentó que no tiene duda de que Trump pudiera volver a presentarse en el 2024 y que cree que ganaría otro mandato en la Casa Blanca. También descartó la posibilidad de una división en el partido debido a Trump, que sigue siendo popular entre los votantes republicanos, y la facción anti-Trump del partido liderada por la representante Reno Liz Cheney podría hacer poco. Por su parte, Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigación de la Familia, FRC por sus siglas en inglés, sostiene que los votantes conservadores buscan a alguien que luche por lo que creen, alguien que realmente enfrente a la élite de la izquierda que quiere silenciarlos y controlar sus vidas. Donald Trump se está enfrentando valientemente a esta gente. Incluso Seton Motley dijo que preferiría que se presentara a la presidencia alguien con la agenda política de Trump en lugar de Trump. Él dijo lo siguiente, y lo cito: necesitamos a alguien con las políticas correctas y con las habilidades personales y políticas adecuadas para llevar a cabo esas políticas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, es probablemente el mejor candidato. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, también es una opción popular. Y bueno, un tema que la verdad no me sorprende y que ya se veía venir es la historia del ex presentador de la CNN, Chris Cuomo, quien fue despedido de la CNN el sábado 4 de diciembre tras ser acusado de utilizar los medios de comunicación para ayudar a su hermano, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en sus escándalos sexuales y evadir sus propios problemas de mala conducta sexual. El jefe de la CNN, Jeff Zucker, se mostró supuestamente sorprendido por el desmedido uso de los medios que Cuomo tuvo para ayudar a su hermano. Pero el presentador despedido insistió en que Zucker conocía definitivamente los hechos. Y bueno, en cualquiera de los casos, Cuomo está enredado en el escándalo de su hermano. Utilizó su posición para aconsejar al ex gobernador de Nueva York sobre cómo manejar el asunto y utilizó fuentes y conexiones para identificar a los demandantes de su hermano, lo que sugiere su complicidad para tratar de encubrir o desaparecer las acusaciones. Y es que el propio Chris Cuomo se enfrenta a nuevas acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de un colaborador mientras trabajaba en otra cadena. Una ex colega de ABC News, Shelley Ross, dice que Cuomo la tocó inapropiadamente la espalda sin su consentimiento en un bar en el 2005. Y aunque Chris Cuomo se disculpó por este incidente, parece que es realmente un pájaro de mal agüero junto con su hermano ex gobernador. Sobre la complicidad de Jeff Zucker, se dice que reclutó personalmente a Cuomo para que viniera a la emisora, convirtiéndose en la principal estrella del prime time de la CNN. Incluso Zucker le permitió entrevistar sin ética a su hermano en horario de máxima audiencia. Así que una gran parte importante del público cree que para proteger sus intereses comerciales e ideológicos, la CNN hará todo lo posible por ayudar a Cuomo.
Hasta ahora, las dos acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Chris Cuomo que conocemos provienen de cadenas anteriores. Pero si este hombre es un acosador sexual en serie, creemos que seguramente ha hecho algunas de las mismas cosas en la CNN. Entonces, no hay duda de que se enfrentará a cargos adicionales y probablemente la CNN tratará estos casos internamente para protegerlo, evidentemente. Se dice que Cuomo está dispuesto a demandar a la CNN, aunque todo mundo está a la espera de que aparezcan más testigos que le acusen de un comportamiento sexual inapropiado y escandaloso. Nos preguntamos si Cuomo y la CNN acabarán en el mismo barco. ¿Ustedes qué creen? Y bueno, el caso de Cuomo en la CNN no es el único. La CNN está metida en una serie de grandes problemas últimamente. Pues el caso de Dustin Ives contra Don Lemon, el presentador de la CNN, demandado por agresión sexual hace 2 años, se espera que acabe en los tribunales a principios del próximo año. Es que después de aquel horrible encuentro, Ives busca un cierre y tranquilidad. Él acusó al presentador de la CNN de agredirle sexualmente y golpearle en un bar de Long Island en Nueva York. Esto sucedió en el verano del 2018. Y bueno, si no lo saben, Lemon es un hombre abiertamente homosexual. Dustin Ives criticó recientemente a la CNN como, y lo voy a citar, una máquina de protección de depredadores y una red llena de depredadores y pervertidos. Difaman y calumnian a las víctimas y protegen impunemente a los depredadores pervertidos. Y bueno, dijo que se alegraba de que por fin surgiera algo de responsabilidad con el despido de Chris Cuomo y el hecho de que Lemon tuviera que declarar bajo juramento en un futuro próximo. La CNN había apoyado a Lemon al igual que a Cuomo al inicio, hasta que una mordaz revelación de la oficial del fiscal general de Nueva York sobre su implicación en la protección de su hermano, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, obligó finalmente a la CNN a despedir a Chris Cuomo a la vista de la verdad. Ives rechazó varias ofertas de acuerdo con la CNN, que a su juicio se desvivía por proteger a uno de sus presentadores más famosos, hablando del caso de Lemon. Él dijo lo siguiente y lo cito: intentaron desgastarme, intimidar a los testigos de mi caso y divulgaron información personal confidencial sobre mí. Son cómplices. Obviamente Lemon negó todo tipo de delito. Al igual que la reacción inicial de su buen amigo Cuomo, él calificó la demanda de frívola. Definitivamente, surge la curiosidad por saber si es verdad que la CNN es un lugar lleno de depredadores y pervertidos, como lo asegura Ives. Pronto lo sabremos, ya que la verdad siempre cae por su propio peso. Y bueno, en una nota corta, les comentamos que los medios de comunicación de izquierda, obviamente, y la administración demócrata quieren restar importancia a la inflación, de tal manera que siguen cerrando los ojos y diciendo que no hay riesgo real de inflación en Estados Unidos, y argumentan astutamente que tener algo de inflación es en realidad una buena noticia. Hágame usted el favor. Y es que presten atención, el estudio del Pew Research Center, publicado a finales de noviembre, muestra que la inflación en Estados Unidos es la tercera peor del mundo, ya que los estadounidenses siguen sufriendo una crisis en la cadena de suministro, problemas en el mercado laboral y una infusión masiva de dinero del gobierno en la economía estadounidense bajo las políticas de extrema izquierda de la administración Biden. Y bueno, del tercer trimestre del 2019 al tercer trimestre del 2021, Estados Unidos registrará la mayor variación de inflación anual, solo por detrás de Brasil y Turquía. Y bueno, el Pew Research Center es un grupo de datos no partidista que informa al público sobre los problemas, actitudes y tendencias que dan forma al mundo. Esto a partir de encuestas de opinión pública, de investigaciones demográficas, análisis de contenido y otras investigaciones de ciencias sociales, basadas obviamente en datos. En su sitio oficial ellos dicen: no tomamos posiciones políticas.
Cuando tengan oportunidad o tiempo de echarle una mirada al sitio web, se los recomendamos ampliamente. Y bueno, ahora pasemos a algo insólito. Veamos juntos cómo el comunismo quiere manipular algo tan exacto como las matemáticas. Lo escucharon bien, las matemáticas. Recuerden como contexto que en la década de 1960 la palabra comunista de moda era hippie o la palabreja actual que es woke, ¿no? Que se traduce algo como despierto. Esto como sinónimo de antirracista, socialista, promotor de la lucha de clases. Así que el principal economista demócrata, Larry Summers, dice que el auge de las matemáticas antirracistas o woke es una amenaza para la seguridad nacional. Larry Summers, este reconocido economista de Harvard que dirigió el Consejo Económico Nacional bajo el mandato de Obama, compartió el lunes 6 de diciembre una carta firmada por cerca de 600 académicos que condenan la llamada iniciativa Woke Math en las escuelas K-12. La carta dice que estas matemáticas woke devalúan los cursos básicos de matemáticas como el álgebra y limitan los cursos avanzados de matemáticas a favor de una baja de rendimiento. Summers afirma que la instrucción rigurosa en matemáticas es necesaria para la seguridad económica y nacional. Adrian Mims, uno de los firmantes de la carta, dijo que los educadores deberían centrarse en mejorar los cursos avanzados de matemáticas para los estudiantes, en lugar de tratar de bajar los estándares. Y este problema de bajar la capacidad matemática de los alumnos a través de reformas educativas, ya se han puesto en marcha en varios países, como por ejemplo México, donde en los años de 1950 los alumnos del último año de primaria veían matemáticas avanzadas que ahora se ven en el nivel de secundaria preparatoria de manera especializada, solo para alumnos que prefieren estas áreas como la físico-matemáticas o el cálculo. Así que en Estados Unidos los activistas educativos radicales quieren purgar el plan de estudios de matemáticas de las que consideran prácticas racistas. Es decir, presentar tus deberes escolares o tu trabajo durante la clase o también dar una buena respuesta. En otras palabras, ellos quieren que mejor contestes mal todas las veces posible y mostrar una estupidez para no ser racista. Es sorprendente que el método utilizado por estos activistas de la educación radical de extrema izquierda comunista que pretenden a través de este método de fomento a la ignorancia cerrar la brecha de rendimiento en matemáticas. Realmente un método tan tonto. ¿No sería entonces más rápido y fácil para las escuelas simplemente enseñar a los chicos a estudiar matemáticas, a contar? Piensen un poco, ¿no se les hace raro que a través de la OCDE y las pruebas académicas PISA, cada año en los países de Occidente, los programas de estudio tienen menos contenido y calidad, a pesar de que la UNESCO pretende, desde su discurso, una mejora en las habilidades de comprensión de lectoescritura y pensamiento matemático y científico en las generaciones jóvenes? ¿Y por qué, en cambio, en China y Rusia, el estudio de las matemáticas avanzadas es tan riguroso y obligatorio? Piénsenlo. Todos los grupos izquierdistas de donantes del Partido Demócrata han desempeñado un papel importante en la promoción de esta tendencia ahora popular en la educación y no solo de las matemáticas. La Fundación Bill y Melinda Gates financia el llamado Pathways to Fair Maths Teaching, que pide a los profesores que observen cómo se utilizan las matemáticas para defender puntos de vista capitalistas, imperialistas y racistas. Esto se parece mucho a las dañinas mentiras del famoso eslogan del PSC: cuanto más sabes de ciencia, peor eres. Esto lo dijeron durante la Revolución Cultural de Mao. Los defensores de los planes de estudio antirracistas suelen presionar para que se eliminen las clases de matemáticas avanzadas, con el fin de cerrar la brecha de rendimiento de los estudiantes, haciendo que toda la población sea menos preparada.
Entre menos conocimiento, es más fácil manipular y engañar. Así que la carta abierta de los científicos dice que este enfoque insensato socava las oportunidades de adquirir las habilidades necesarias para la movilidad social. La carta afirma que la tendencia actual dejaría al país aún más atrás, reduciendo el acceso a las matemáticas avanzadas y elevando los cursos de moda, pero superficiales por encima de las habilidades fundamentales, harían un daño duradero a la educación de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en los Estados Unidos y aumentaría la desigualdad. También mencionan que la eliminación de los cursos avanzados de matemáticas perjudicaría especialmente a los estudiantes de las escuelas públicas, poniéndolos en desventaja igual que en América Latina. Así que este modelo socialista los latinos ya lo conocemos. También advierte que tales reformas reducirían la competitividad de los estudiantes estadounidenses en cálculo, álgebra y pensamiento lógico, habilidades que son aún más importantes en el competitivo panorama mundial actual. Estamos realmente asombrados de que el antirracismo haya entrado en el campo de las enseñanzas de las matemáticas y defienda que cuanto peor sea el nivel de las mismas, se es un mejor ciudadano. ¿A dónde quieren llevar esta gente a los Estados Unidos? Los izquierdistas enloquecen y están aterrados porque los conservadores avanzan y crecen por seguir las mismas instrucciones irónicas que los socialistas les dictaron. En los últimos años se ha producido un desafío sin precedentes a la libertad de expresión en Estados Unidos, con el fuerte ascenso de las Big Tech y el wokeísmo corporativo, interviniendo cada vez más en la política y sofocando el discurso conservador con el que no están de acuerdo. Pero cuando los conservadores empezaron a crear sus propios medios sociales, los de la izquierda, con nociones de control de la expresión, se aterrorizaron. Sabían que en los buenos tiempos en los que podían inventar mentiras y controlar el discurso de los demás, pues estaba llegando a su fin. Estos ultraizquierdistas se confabularon para prohibir al presidente Trump el uso de las redes sociales, mientras que el líder supremo de Irán sigue publicando diatribas antisemitas con regularidad. A los talibanes incluso se les permite tener cuentas en Twitter, mientras que a los conservadores de la corriente principal se les echa de la plataforma por afirmar el hecho básico de que un hombre no es una mujer. En un entorno público tan hostil, ¿los conservadores se quedarían de brazos cruzados? No, por supuesto que no. Si no me dejan hablar en su plataforma, pues entonces hablaré en la plataforma que he construido. Es natural que los conservadores desarrollen sus propios sitios web y plataformas para competir con los que sofocan la libertad de expresión. Truth Social, la plataforma de medios sociales construida por el expresidente Trump, hará su debut oficial este mes. El medio declaró en su página web que el péndulo de los medios de comunicación ha oscilado peligrosamente hacia la izquierda en el 2021. Silicon Valley, los principales medios de comunicación y las grandes tecnológicas han comenzado a silenciar por la fuerza las voces que no se ajustan a su sobria ideología de extrema izquierda. Las grandes plataformas tecnológicas están desprestigiando, asfixiando y cancelando a quienes se apartan de la narrativa dominante. No solo censuran contenido, sino que deciden lo que se puede decir y lo que no. Al controlar la forma en que se comparte la información, controlan la narrativa, controlan el futuro, te controlan a ti. Para contrarrestar este peligroso ejercicio del poder monopólico de las grandes empresas tecnológicas, el presidente Donald Trump y el Trump Media and Technology Group, TMTG por sus siglas en inglés, están construyendo una empresa de medios de comunicación y tecnología basada en los medios sociales, la transmisión digital y otros recursos. El Trump Media and Technology Group pretende nivelar el campo de juego proporcionando a la gente una plataforma mediática abierta que les permita compartir y crear contenidos sin miedo a los daños a la reputación, nivelando así el campo de juego. Una izquierdista llamada Sarah Fisher exclamó que los medios de comunicación de derecha prosperan gracias a la dictadura de la izquierda.
Utilizó ejemplos analíticos desde las descargas de aplicaciones de derecha hasta los sitios de video conservadores para ilustrar todo el ecosistema conservador que crece gracias a los grandes medios de comunicación de izquierda que controlan, manipulan, censuran y engañan. Los medios de comunicación controlados por las fuerzas de extrema izquierda llevan años intentando silenciar a los demás, propiciando que los conservadores tradicionales encuentren su propio camino. No te sorprendas, un día, cuando los medios de comunicación que buscamos la verdad de manera imparcial, superemos a los medios falsos de la izquierda. Las elecciones intermedias del 2022 están a la vuelta de la esquina y la carrera por la gobernación en muchos estados ya ha comenzado. Político ha evaluado la situación durante el último año y ha elaborado una lista de los que a su juicio son los estados más competitivos, tales como Georgia, Arizona, Michigan y Nevada, entre otros. Es probable que estos estados tengan campañas competitivas y controvertidas. La demócrata Stacey Abrams ya ha anunciado que se presentará de nuevo a la gobernación de Georgia y como una de las figuras más divisivas del estado. Por lo mismo, es de las más queridas por la izquierda, quien espera que la carrera sea reñida. En Pensilvania, parece que no se trata solo de una lucha entre demócratas y republicanos, sino entre republicanos y republicanos, ya que un gran número de personas han dado un paso adelante para presentarse al cargo. Y como es de esperarse, Texas no está en la lista. Es de suponer que Político no ve al aspirante demócrata Beto O'Rourke como una amenaza para el actual gobernador republicano Greg Abbott. O'Rourke acaba de anunciar su candidatura a mediados de noviembre y todavía está preparando su incipiente campaña. No hay anuncios ni capacidad de recaudación de fondos a la vista. O'Rourke parece ser un hombre de pomposidad vacía y sin opiniones políticas propias. Dirá lo que tenga que decir para caer bien y al parecer no es un político muy honesto. Cuando era candidato al Senado por Texas, O'Rourke parecía un poco más moderadamente izquierdista en su campaña, pero en el Congreso, en el escenario nacional, se fue al extremo del nivel de la joven del Bronx, Ocasio-Cortez, y bueno, tratando de atraer a los votantes de extrema izquierda, por supuesto. Así que después de que los votantes han visto su actuación en el Congreso, es un verdadero albur que este hombre se presente al cargo más importante del estado. ¿Bajo qué apariencia? De particular importancia es el hecho de que Texas siempre ha sufrido la inmigración ilegal y O'Rourke ha adoptado algunas posiciones muy izquierdistas, permisivas, laxas y liberales sobre este tema antes. Parece que los demócratas socialistas están perdiendo más y más terreno en Texas a medida que pasa el tiempo. Hacemos una breve pausa para invitarte a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte a nuestro canal si es que aún no lo has hecho. Tu apoyo impulsa mucho a nuestro proyecto. También te recuerdo que si compartes nuestro contenido con familia, amigos o en tus redes sociales, impulsa mucho a nuestro canal y lo hace visible para más gente, ya que cuando compartes obligas al algoritmo de YouTube a acercar la verdad a un mayor público. Así que por tu apoyo, muchísimas gracias. Continuamos con las noticias. Y bueno, en otras noticias, escuchen esto. Mitch McConnell quiere que 10 republicanos ayuden a los demócratas a elevar el límite de la deuda. El líder Rhino del Senado, Mitch McConnell, está buscando el acuerdo de al menos 10 republicanos en una estrategia que cambiaría temporalmente las reglas de votación del Senado para ayudar a los demócratas a elevar el techo de la deuda con un voto de mayoría simple. En un acuerdo con el líder demócrata, el senador Chuck Schumer, estos rhinos darían a los demócratas los votos suficientes para cambiar las reglas y entonces los demócratas aprobarían un aumento del techo de la deuda sin el apoyo republicano. Dado que según el reglamento del Senado se necesitan un total de 60 votos para cambiar las normas de votación del Senado, al menos 10 republicanos tendrían que estar de acuerdo con McConnell para conseguir la estrategia de endeudar más al país. Es decir, para eludir el filibusterismo legislativo de 60 votos para elevar el límite de la deuda. Según el plan, quieren suspender esta regla durante aproximadamente un mes y apoyarían a los demócratas para elevar el límite de la deuda entre el 1,5 y 2 trillones de dólares.
Lo que desean es evitar la votación sobre el techo de la deuda después de las elecciones del próximo año. Así que vemos cómo los demócratas y los rhinos están previendo, o lo que sería lo mismo, están dando patadas de ahogado, ya que la gente cada vez más está en contra de sus políticas socialistas y es muy probable que pierdan las elecciones intermedias del 2022. Y es que esta es la forma en que estos políticos corruptos juegan el juego sucio contra los votantes. Con esta supuesta estrategia, los demócratas podrían aprobar un aumento del límite de la deuda con una mayoría simple, aunque todos los republicanos votarán en contra de aumentar el límite de la deuda. Si los demócratas ganan, harían que el régimen de Biden pueda seguir pidiendo dinero prestado para financiar su agenda socialista, y para esto 10 republicanos tendrían que votar con los demócratas para modificar las reglas del procedimiento legislativo para realizar su vergonzosa táctica. En realidad, es posible que los republicanos impidan a los demócratas elevar el límite de la deuda, oponiéndose a que el Congreso eleve el límite de la deuda para obligar al gobierno federal a recortar el despilfarro en programas socialistas mal llamados de asistencia social, que más bien solo sirven para la compra de votos. Si no se acepta su plan malévolo de subir el tope del techo de deuda, los izquierdistas tendrían que hacer profundos recortes en estos programas populistas promovidos por la extrema izquierda del Partido Demócrata. Pero estos corruptos y deshonrosos republicanos, representados por Mitch McConnell, siempre han puesto sus propios intereses por delante del interés nacional, permitiendo que las propuestas socialistas de extrema izquierda de la administración Biden sean aprobadas una y otra vez. Así que a pesar de que los republicanos dicen estar en contra de los préstamos y gastos excesivos del gobierno, un número significativo de legisladores republicanos siempre sigue votando a favor de aumentar el límite de la deuda. ¿Pero los republicanos del Senado aceptarán el plan perverso de McConnell? Algunos ya han dicho que sí, tales como John Cornyn, John Thune, Shelley Moore Capito, Roger Wicker y Roy Bloom, 5 rufianes. ¿De qué serviría una victoria republicana en las elecciones de mitad de mandato del año que viene si las fuerzas corruptas del establishment del pantano no son eliminadas del Partido Republicano? Y bueno, aquí el factor sorpresa es que estos patanes no consideran la fuerza de todos los ciudadanos conservadores y honestos que no permitirán siquiera que se postulen a una reelección al Senado. Esta gente corrupta se tiene que ir. El pasado 7 de diciembre, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió a los líderes empresariales estadounidenses en la cumbre del Consejo de Directores Generales del Wall Street Journal que deben ser cautelosos con las inversiones chinas. Dijo que no hay diferencia entre las llamadas empresas privadas y estatales de China. Si una empresa privada china realiza una inversión, el Estado chino, es decir, el régimen totalitario comunista, tiene acceso a todo lo que esa empresa pueda conseguir. El PSC tiene acceso a todas las empresas privadas de muchas maneras. Tienen oficinas del partido en todas las empresas, instituciones y escuelas y otras entidades que le permite a los funcionarios del partido vigilar las operaciones y obtener información confidencial. La estructura de bases del PSC llega a todos los rincones de la sociedad, como si fueran tentáculos. Las leyes del PSC también otorgan a los funcionarios del partido amplios poderes para recopilar datos por encima de las estructuras del Estado de Derecho. Incluso la ley de ciberseguridad del PSC, que entró en vigor en el 2017, obliga a todas las empresas que operan en China a almacenar sus datos dentro del país. Y la ley de contrainteligencia obliga a cualquier individuo y empresa a ayudar a los servicios de seguridad del partido a recopilar y proporcionar cualquier información que necesite. En definitiva, actúan como espías del PSC. Por ejemplo, Huawei, el gigante tecnológico que ha sido objeto de escrutinio internacional en los últimos años, tiene amplios y estrechos vínculos con el PSC y el ejército del Partido Comunista Chino. Y se ha descubierto que sus equipos tienen muchas vulnerabilidades de seguridad que probablemente fueron puestas deliberadamente. Es por esto que Huawei se le ha prohibido suministrar equipos de telecomunicaciones 5G a las redes estadounidenses.
Blinken dijo lo siguiente y lo cito: hay algunas áreas muy específicas y críticas de importancia estratégica y de seguridad en las que debemos estar en alerta máxima. Y bueno, él advirtió que el régimen totalitario comunista chino quiere sustituir el actual orden mundial libre por su nuevo orden mundial autoritario profundamente progresista, falsamente ecológico y recargadamente marxista-leninista. Todo esto apoyado por Soros, Gates, Tesla, Bezos y la Organización de las Naciones Unidas. También dijo esto y lo cito: si el PSC intenta desafiar y socavar nuestro orden, debemos defenderlo y ser nosotros los que actuemos de acuerdo con las reglas, normas y estándares establecidos. Seremos más fuertes y eficaces si Estados Unidos se une a sus aliados para hacer frente al desafío del PSC. Si Occidente hace frente al comunismo, el peso económico de esta coalición sería del 40 al 50% del PIB mundial, lo que tendría un impacto mucho más significativo para detener al PSC. Todo el siglo XX y lo que llevamos de este siglo son años de hechos de evidencia que han demostrado que el PSC es una dictadura totalitaria marxista-leninista y que nunca ha entendido lo que son las reglas y simplemente ha ignorado cualquiera de ellas. Ha despreciado las normas del comercio mundial hasta la declaración conjunta sino-británica en Hong Kong. No tiene ningún respeto por la civilización universal, solo busca su beneficio y robar por la fuerza. El senador Joe Manchin es sin duda un hombre sensato y atípico en el Partido Demócrata. De hecho, los demócratas de extrema izquierda lo consideran un peligro, pero creo es una bendición para Estados Unidos. Los últimos comentarios del senador de Virginia Occidental hacen pensar que su oposición al proyecto de ley Build Back Better de la administración demócrata se está fortaleciendo. Los demócratas han comenzado a ejercer una tremenda presión sobre él, tratando de doblegar su voluntad. El acoso y las virulentas acusaciones contra él por parte de la representante de extrema izquierda, Alexandra Ocasio-Cortez, entre otros, parecen haber sido contraproducentes. Hace poco más de un mes, Manchin parecía ser muy amigable con el proyecto de ley de compromiso de 1,75 billones de dólares, pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha mostrado cada vez más preocupado por los problemas inflacionarios a los que se enfrenta la clase media estadounidense. Bueno, Manchin lo hizo por una buena razón. En primer lugar, con el proyecto de ley Build Back Better, que Nancy Pelosi y los miembros progresistas hicieron aprobar, incluyeron lo que Manchin llamó la atención sobre varios puntos rojos llenos de inconsistencias y peligros. Uno de estos es la financiación federal del aborto. Otro, la disposición sobre el clima. Atacar al senador Manchin es un gran error estratégico porque le dan más prestigio entre la población. En segundo lugar, Manchin viene de un estado rojo que votó a Donald Trump por un margen de 40 puntos y su elección en sí misma sugiere que tiene algunas cualidades que ningún demócrata o incluso republicano posee. Manchin es lo suficientemente inteligente como para saber que sus opciones de futuro son limitadas en el entorno electoral tradicional de su estado. Así que si da luz verde a la agenda socialista de Biden y permite que otra ola de inflación caiga sobre los estadounidenses de a pie, está acabado para el próximo periodo electoral, ya que él está considerando contender por el Senado o como gobernador. Así que el senador demócrata Manchin realmente está entre la espada y la pared. Si se muestra abierto a las demandas de la izquierda demócrata, pierde electores, pero si es fiel a sus principios, está al borde del límite contra quienes controlan su partido. Los demócratas deberían saber que no ganan nada golpeando a los moderados de su propio partido. Cuanto más denigren públicamente al senador Manchin, más fuerte será su oposición. Los demócratas están en un grave problema político, social y cultural debido a las políticas de extrema izquierda llevadas a cabo por el régimen demócrata federal desde que llegaron al poder. Políticamente se enfrentan a la posibilidad de perder su mayoría en ambas cámaras en las elecciones intermedias del 2022 debido a las bajas encuestas. Varios demócratas de alto nivel ya han renunciado a presentarse de nuevo. Desde una perspectiva social, el Partido Demócrata también se enfrenta a grandes problemas.
La adopción de políticas de extrema izquierda en materia de educación, aborto y otras cuestiones familiares han enfadado tanto a los padres que los de la extrema izquierda tienen miedo de mencionar incluso la palabra teoría crítica de la raza públicamente. En este sentido, la administración demócrata se ha hecho de una mala imagen. Esto, unido al uso del término Latinx por parte de las arrogantes élites demócratas y los progresistas, ha ofendido a cerca del 40% de los votantes latinos y los ha hecho tender hacia los republicanos. Hay una clara tendencia de las familias negras a buscar alternativas educativas para sus hijos y ahora ser republicano es más atractivo para ellos. Pero lo más notable desde el punto de vista cultural es que los demócratas en general tienen un gran problema de odio. Según una nueva encuesta de Generation Lab Axios, el 5% de los republicanos dice que no sería amigo de alguien demócrata. En cambio, el 37% de los demócratas dicen que no serían amigos de alguien republicano. El 30% de los demócratas no trabajarían para alguien que votara de forma diferente a la suya, frente al 7% de los republicanos. Y aún más grave, el 71% de los demócratas no saldría con alguien de un partido opuesto, frente al 31% de los republicanos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si la gente se odia, como lo hacen ahora una gran parte de los demócratas por diferencias políticas partidistas o los que se hacen llamar demócratas pero son realmente anarquistas, socialistas, extremistas o comunistas, es más probable que haya discordia y desconfianza en el futuro de Estados Unidos. Las políticas de extrema izquierda llevadas a cabo por los demócratas están empujando al país en una dirección errónea que se aleja del sentido común básico. En la cuestión del aborto, han estado impulsando una definición abierta que desafía la dignidad de la vida y lo hace tan ampliamente disponible y rutinario como cualquier otra forma de control de la natalidad. En cuanto al gasto social, han impulsado más y más gasto social sin tener en cuenta lo que la sociedad puede permitirse, al tiempo que reducen aún más las exigencias y crean programas imposibles de pagar. En cuanto a la educación, han impulsado cuestiones políticas perjudiciales como la teoría crítica de la raza y la identidad de género, a pesar de las opiniones de los padres, endureciendo los controles siempre que ha sido posible, dejando fuera a las familias e incluso calificando a los padres afectados de terroristas. Bueno, sus políticas de extrema izquierda cambiarían fundamentalmente el país y sus valores, y al igual que una dictadura comunista, cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, es tratado como una mancha para la humanidad. Cuando alguien apoya a un candidato republicano, se le tacha de racista e intolerante. Cuando alguien dice que ha votado por Trump, se le llama enemigo de Estados Unidos y de la democracia. Este es un estado mental extremadamente enfermo. Cuando gritan democracia a la manera de una dictadura comunista, ¿se diferencian de la democracia reivindicada por el PSC? Cuando son antirracistas en la forma en que se categorizan por el color de su piel, ¿es eso diferente del racismo? Cuando odian a los demás, ¿por qué no se miran primero a sí mismos en un espejo? Los jóvenes votantes demócratas no pueden ni siquiera estar en la misma habitación que los republicanos debido al odio. Esto acabará por oscurecer el futuro del partido. Los demócratas piden ahora a gritos el bipartidismo, pero si los republicanos son tratados con odio, los demócratas nunca lo conseguirán. Lo mismo ocurre sin duda con los republicanos. Si estos tomaran el mismo camino de ojo por ojo y diente por diente que los demócratas están haciendo en estos momentos, el odio es el gen esencial del comunismo. Así que los comunistas en cualquier sociedad incitarán deliberadamente al odio y crearán divisiones en la sociedad para controlar a la gente. Hay demasiados elementos comunistas de tendencia izquierdista mezclados en el Partido Demócrata. Ya es muy diferente del Partido Demócrata tradicional. Crecemos y nos convertimos en mejores personas cuando estamos dispuestos a escuchar nuevas ideas y aprendemos a discutir sobre algunas ideas de forma racional y no con odio, porque así es como interactúa una sociedad normal. Y para finalizar, hablemos sobre cómo la delincuencia en los estados azules se ha disparado como resultado de las políticas de extrema izquierda, como la captura y liberación o como la eliminación de la fianza en los estados controlados por los demócratas.
Y es que la Asociación Nacional de Alguaciles refutó recientemente la afirmación de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, de que el régimen de Biden está trabajando con las fuerzas del orden locales para ayudar a frenar los robos en comercios. Si recordamos, en una conferencia de prensa celebrada el pasado martes 7 de diciembre, Psaki afirmó que la Casa Blanca está tomando medidas para hacer frente al creciente problema de los robos en los comercios mediante el apoyo federal a las fuerzas del orden locales. Según ella, el Departamento de Justicia, el FBI y las fuerzas de seguridad federales han estado en contacto con las localidades donde se han producido robos en comercios para ayudar en las investigaciones. Puso como ejemplo que en Los Ángeles, donde estamos viendo una oleada de robos, el FBI está proporcionando asistencia a un grupo de trabajo multijurisdiccional dirigido por el Departamento de Policía y el Departamento del Sheriff para perseguir a los grupos criminales que están detrás de muchos de estos incidentes. Pero la encuesta de la Federación Nacional de Minoristas del 2021 reveló que los delitos organizados de robo y hurto en comercios han aumentado. El 65% de los encuestados cree que hay un número creciente de tramas agresivas y violentas para robar grandes cantidades de productos al por menor para su posterior reventa. Así que la Asociación Nacional de Alguaciles, The National Sheriff's Association, dijo en un comunicado ayer miércoles 8 de diciembre que varias asociaciones nacionales de comerciantes unidos con los representantes de las fuerzas del orden locales, han formado sus propios grupos de trabajo para coordinar una mejor respuesta civil a las últimas tendencias delictivas. Es por esto que la Asociación Nacional de Sheriffs está buscando activamente recursos de las fuerzas del orden federal para ayudar en ese esfuerzo de los comerciantes locales. Pero hasta ahora, el régimen federal no ha ofrecido ninguna ayuda. Incluso las autoridades policiales de California dicen que no han visto ningún recurso federal para ayudar y el FBI dice que no ha hecho mucho. Por su parte, Chicago, sin nuevos recursos federales para ayudar, está trabajando solo con el Estado para resolver el problema. Así que la Asociación Nacional de Sheriffs dice que la única respuesta gubernamental que conocen hasta el momento es una orden ejecutiva que pide que se implementen fondos federales para las fuerzas de seguridad locales. Entonces, en la rueda de prensa de ayer, la Asociación Nacional de Sheriffs preguntó al gobierno federal: ¿puede compartir con nosotros la cantidad, la ubicación y la función específica de estos activos federales? ¿Quién en el Departamento de Justicia está dirigiendo específicamente el supuesto apoyo? Por cierto, hasta la edición de hoy, nadie les ha dado respuesta. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el mismo doctor que a menudo habla de forma un tanto incoherente, pues bueno, ha vuelto a pronunciarse diciendo que con la llegada de la variante Omicron del virus, la definición de vacunación completa tendrá que cambiarse en el futuro de 2 a 3 dosis. Fauci dijo el miércoles a la presentadora Kate Boldan de su cadena aliada, por supuesto, la CNN, que no se trata de si es necesario un tercer refuerzo de COVID-19, sino de cuándo. Según la deducción lógica del Dr. Fauci, si surgen otras variantes del virus en el futuro, necesitaremos una cuarta y una quinta dosis de refuerzo del COVID-19 y de ahí al infinito. ¡Qué gran negocio para ellos!, ¿no lo creen? Vaya consejo del principal asesor político del régimen federal en materia del COVID, el hombrecillo que dice representar a la ciencia. Anthony Fauci tiene su credibilidad en bancarrota. Sus verdades son ya poco convincentes. Esta es la razón por la que en su discurso del 7 de noviembre, el popular gobernador de Florida, Ron DeSantis, habló de la variante Omicron y la exagerada reacción inicial de la izquierda a la noticia, incluido por supuesto al fauchista Dr. Fauci. DeSantis sugirió que la gente debería tener más miedo a que el gobierno haga algo devastador en respuesta a Omicron que a la propia variante. El gobernador Ron DeSantis se expresó así ante su pueblo y lo cito:
No vamos a dejar que el gobierno los encierre, no vamos a dejar que los restrinja, no vamos a dejar que les imponga la obligación de vacunarse por la fuerza, no vamos a dejar que cierre las escuelas, vamos a proteger su libertad para tomar decisiones. Y bueno, con el COVID-19, DeSantis dijo que no se trata de encerrar a la gente para hacerlo desaparecer. El COVID es un problema en el que la comunidad tiene que trabajar. Florida ofrece experiencias y opciones eficaces para hacer frente al virus, al tiempo que defiende la libertad individual. Por eso, la izquierda odia y teme al gobernador de Florida. Y escuchen esto. El actor Jussie Smollett fue declarado culpable por un juez después de haber mentido a la policía en su autorrobo y un supuesto crimen de odio. Todo fabricado por él, poniendo fin a un caso que conmocionó a la nación y al mundo político. Smollett, quien es negro y gay, y menciono esto ya que es importante porque supuestamente fue víctima de un ataque de odio por sus preferencias sexuales y su raza. Así que bueno, Smollett afirmó que había sido víctima de un ataque en enero del 2019, diciendo que 2 hombres le ataron una soga al cuello y le gritaron consignas racistas, homofóbicas y pro-Trump. Pero los fiscales del caso encontraron que Smollett contrató a los hermanos Abimbola y Olabinjo Sundairo para que llevaran gorras rojas similares a las de Make America Great Again de Trump y que usaran consignas racistas y homofóbicas contra él y que usaran una soga como parte de un ataque falso para hacer que pareciera un crimen de odio. Smollett les pagó $3,500 por participar en el falso ataque. El jueves, un jurado de Chicago declaró al actor de 39 años culpable de 5 delitos de alteración del orden público por presentar una denuncia falsa a la policía. El fiscal especial David Webb dijo en una conferencia de prensa tras el veredicto del jurado que esta sentencia es un mensaje rotundo del jurado. De hecho, el señor Smollett recibió exactamente su merecido. Se enfrenta a una pena máxima de 3 años de prisión. Este mentiroso inventó un crimen de odio profundamente defectuoso, pero la extrema izquierda se unió inmediatamente a él sin tener en cuenta los hechos y lo convirtió instantáneamente en un héroe. Innumerables demócratas de extrema izquierda llamaron a la justicia otra vez supremacía blanca. Por su parte, Black Lives Matter lo sigue defendiendo. Esto incluso ante la evidencia de las pruebas contundentes de la falsedad del caso. La organización socialista dijo que no se podía confiar en la policía de ninguna manera. La periodista de Newsweek, Varya Ungar-Sargon, ofrece una oportuna visión de los problemas que afectan el periodismo estadounidense en su libro Malas Noticias, cómo los medios de comunicación woke socavan la democracia. El tema de la parcialidad y la mala conducta de los medios de comunicación es un tópico en los círculos conservadores. Aunque la autora cuestiona muchas tendencias de los medios de comunicación, su principal argumento es que el intenso enfoque en la raza ha llevado a los periodistas a ignorar la profunda división económica entre los estadounidenses ricos y pobres. Ella nos dice que no solo se trata de una tergiversación de los hechos actuales, sino que esta mala interpretación ha empañado la visión de todos los medios de comunicación liberales e incluso ha perpetuado una codiciosa desigualdad económica que no hace más que empeorar, incluyendo a la clase trabajadora y a los pobres de todas las razas. Ungar-Sargon expone la historia del periodismo populista en Estados Unidos que comenzó con Benjamin Day llevando las noticias a las masas de la ciudad de Nueva York vendiendo su New York Sun por centavos en la década de 1830. El legendario Joseph Pulitzer estableció la tradición a finales del siglo XIX cuando compró el New York World. Era un periódico asequible que informaba de las noticias que los lectores promedio querían leer. Se enorgullecía de su redacción compacta y colorida. Pulitzer prometió que nunca pertenecería a ningún partido, que siempre se opondría a las clases privilegiadas y a los depredadores públicos, y que nunca faltaría a la simpatía por los pobres. La combinación de una prensa libre y una alta tasa de alfabetización en Estados Unidos proporcionó las condiciones para que Pulitzer y otros tuvieran un gran impacto en la democratización de los medios de comunicación.
Y bueno, en aquella época, periódicos como el New York Times seguían una estrategia muy diferente. Para atraer a importantes ingresos publicitarios, definían a sus lectores como un grupo decente y de altos ingresos. Pero la procedencia social y el nivel educativo del periodista medio han cambiado drásticamente. En los años 30, solo 3 de cada 10 periodistas tenían un título universitario. En la actualidad, muchos periodistas deben tener un título de posgrado en la materia antes de poder ser contratados por un medio de comunicación respetable. La exigencia generalizada de altos niveles de formación para los profesionales del periodismo ha tenido otro efecto. Las escuelas de periodismo más prestigiosas, como la Universidad de Columbia, cobran matrículas exorbitantes y las vacantes de periodismo son escasas. Los puestos de trabajo de nivel inicial no pagan lo suficiente como para ayudar a los graduados en periodismo a mantenerse mientras pagan los préstamos, y los futuros periodistas a menudo tienen que hacer prácticas no remuneradas para mejorar sus currículos. Por ello, los estudiantes deben recurrir al apoyo familiar para completar sus estudios, lo que hace que la mayoría de los periodistas procedan de familias privilegiadas con mejores medios económicos. En las últimas décadas, muchos medios de comunicación han sido comprados por grandes empresas y las opiniones de izquierda de los periodistas se han acentuado. En 1984, solo el 26% de los periodistas votó por Ronald Reagan para presidente, y este obtuvo el 59% de los votos en ese momento. Dado que las universidades estadounidenses son generalmente de izquierda y adoctrinan a los estudiantes universitarios con ideas de izquierda, los estudiantes también son mayoritariamente de izquierda. En el 2015, por ejemplo, el 96% de los periodistas había donado a Hillary Clinton, además de que los medios de comunicación son más ricos y más izquierdistas que sus lectores. Existe una distancia geográfica entre los productores y los consumidores de noticias. Los medios de comunicación locales en Estados Unidos se han hundido. Los medios de comunicación nacionales no se han visto afectados en la misma medida. La mayoría de ellos se encuentran en las principales ciudades del noreste o de la costa oeste de Estados Unidos. Estos lugares son abrumadoramente demócratas. Esta distancia se ha acentuado gracias a la rapidez del periodismo digital, que significa que toda una generación de jóvenes periodistas rara vez necesitan salir de sus prósperas zonas urbanas para estar sobre el terreno cubriendo cuestiones que afectan a muchos estadounidenses. El mayor cambio, sin embargo, ha sido la disminución de la creencia de que es importante atender a los lectores u oyentes. Curiosamente, la estrategia de medios de comunicación como el New York Times para obtener grandes beneficios de las estrategias digitales incluye centrarse en historias que atraigan la participación en línea, sean o no de interés periodístico. He aquí porque el presidente Donald Trump ha captado la atención del New York Times, la CNN y otros gigantes de los medios de comunicación, y les ha hecho perder toda perspectiva y abandonar casi todas las normas de integridad periodística. No hay una explicación válida para su síndrome de desorientación hacia Trump. Por ejemplo, a lo largo del 2009, Obama fue mencionado casi 48,000 veces en el New York Times. Sin embargo, en el 2018, el periódico publicó la palabra Trump más de 93,000 veces. Durante la campaña, Trump fue mencionado 2 veces más por el periódico que su oponente Hillary Clinton. El periódico ha aumentado significativamente sus suscripciones online durante los años de Trump, y a partir del 2020 pudo prescindir del uso de datos de terceros debido a la cantidad de información que recopilaron sobre los suscriptores descaradamente. Un análisis minucioso del lenguaje utilizado en los principales medios de comunicación tales como el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times revela que los artículos sobre raza, racismo y esclavitud se habían multiplicado en todos los frentes, años antes de que comenzara esta atroz campaña o revolución cultural de lucha de clases socialista en Estados Unidos. En opinión de la autora, esta mayor atención a la raza era innecesaria, ya que se produjo en un momento de diversidad y tolerancia sin precedentes. Además, la teoría crítica de la raza ignora importantes divisiones dentro de la comunidad negra y oculta la cuestión más importante de cómo cerrar la brecha entre ricos y pobres.
En lugar de plantear cuestiones sobre la delincuencia, la pobreza y otros problemas agudos, por ejemplo, el New York Times y otros medios de comunicación optaron por insistir en la raza, dándose así un fino barniz de radicalidad que no amenazaba en absoluto su propia posición elevada de miembros del real malvado imperio yanqui millonario en el tejido socioeconómico. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis para agradecer a todos ustedes por su preferencia. Esto lo comento porque me da mucho gusto que gente nueva se sume a nuestra comunidad. Y ayer en el chat en vivo, Jay Gill expresaba que pareciera que nuestra información fuera antipartido demócrata. Y bueno, me gustaría tomarme este momento para compartirles que nuestro canal permite la libertad de expresión y de hecho tenemos muchos programas donde reconocemos a los verdaderos demócratas preocupados por la gente, pero evidenciamos siempre el asalto de la extrema izquierda socialista que está asfixiando al Partido Demócrata, así como sacamos en evidencia los malos juegos de los falsos republicanos rinos contra los derechos constitucionales y las garantías individuales de los ciudadanos. Quienes nos siguen saben que en Factor Sorpresa nos preocupamos por ofrecer hechos concretos sin sesgos ni autocensura, datos científicos que nos den objetividad y podamos hacer un análisis imparcial y reflexionamos con ustedes las noticias desde los valores tradicionales y las sanas costumbres. Y aunque hay varios temas que no podemos hablar abiertamente porque, bueno, somos restringidos por YouTube, sí te invito a que si quieres posicionarte en contra de la censura, este es un buen momento. Suscríbete a nuestro canal y pon me gusta a nuestro contenido. Contamos con tu apoyo. Así nos apoyas como medio independiente, que no seguimos ninguna narrativa establecida y que solo estamos trabajando para informar con honestidad, siguiendo un periodismo tradicional. Así que a todos ustedes, queridos buscadores de la verdad, en realidad les recomendamos ampliamente el libro de Varia Ungara Sargón, Malas Noticias, cómo los medios de comunicación woke socavan la democracia, pues ofrece una visión concisa de los problemas del periodismo estadounidense y hace sugerencias sobre cómo afrontar la situación. Anima a los lectores a no enfadarse, a proteger los espacios apolíticos de sus vidas y a considerar los vínculos entre todos los norteamericanos, la clase trabajadora y quienes defienden y conservan los auténticos valores éticos, profesionales y cívicos. Y con esta nota llegamos al fin del resumen semanal de esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito a sumarte a nuestra sala de chat en Telegram si es que aún no lo has hecho y también seguirnos por YouMaker, la plataforma libre de censura. Te vamos a dejar los links en la cajita de descripción a la par del link de donaciones. Por tu apoyo y por tu tiempo, muchísimas gracias. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.